Doszunean. Eskerrik asko Mahaiburu Andrea eta eskerrik asko Rementeria jaunak. El Grupo Juntero Podemos Vizcaya pidió la comparecencia del diputado general, en este caso, para explicar los acuerdos adoptados en el Consejo Vasco de Finanzas de febrero de este año. No es una preocupación actual, creo que desde que hemos empezado esta legislatura, este grupo y otros grupos junteros de esta Cámara hemos expresado nuestra preocupación por los datos de la recaudación en la medida que han ido llegando, y ya hemos recibido varios. Y también hemos manifestado la misma preocupación por la desviación en las previsiones. Es evidente que esa preocupación no es solo de estos grupos junteros, sino que la comparten instituciones, así se ha manifestado por parte de esta propia Diputación y también del responsable, en el caso del Gobierno vasco, del responsable del Departamento de Hacienda recientemente. El dato es preocupante porque de la recaudación depende el gasto. De los ingresos que recaudamos a través de los impuestos depende el gasto, y depende una parte del gasto que a este grupo juntero nos preocupa especialmente, y es el gasto social. Cuando la recaudación no alcanza los objetivos previstos, objetivos que manifestamos en su momento en octubre de 2015, que eran una apuesta demasiado optimista teniendo en cuenta la situación económica. Usted ha dado el dato, es un 4,9% menos de recaudación de lo previsto en octubre de 2015. Es verdad que esas previsiones se han ido corrigiendo en la medida en que se veía cómo se iba desarrollando la recaudación trimestral en algunos casos, pero también es cierto que se nos ha dicho y se nos ha el diputado de Hacienda aquí presente nos ha dicho en varias ocasiones que es verdad que hasta que no tuviésemos el cierre no podríamos hacer una valoración de qué ha sucedido. Y lo que ha sucedido es que hemos recaudado un 4,9% menos de las previsiones que sirvieron para hacer los presupuestos de 2017, no solo de esta Diputación, sino también de los municipios de Vizcaya, también del Gobierno vasco. Incumpliendo esas previsiones, esos presupuestos partían de un error de base. Primera pregunta del Grupo Juntero Podemos Vizcaya. En el Consejo Vasco de Finanzas de febrero, ¿se ha hablado sobre alguna posible modificación de las previsiones recaudatorias que se hacen en octubre de cada año, teniendo en cuenta que en los últimos años ha habido una desviación importante en el 2015, importante en el 2016, de esas previsiones y concretamente respecto a Vizcaya, que es el territorio en el que más importantes son esas desviaciones y, por lo tanto, más problemas causan? Segunda pregunta, en cuanto a la afectación a los municipios de Vizcaya. Eudel, los representantes de los municipios en el Consejo Vasco de Finanzas, han manifestado alguna propuesta en relación a cómo se va a gestionar o algún cambio posible en el modelo que usted ha planteado hoy, que no solo se ciñe a la ley de aportaciones, sino también a acuerdos que se toman en el Consejo Vasco de Finanzas. ¿Alguna modificación de los criterios que hasta ahora están llevando a cabo para el reparto y, sobre todo, la entrega de los fondos, la financiación, no solo del Fondo de Financiación Municipal, Udalkutxa, sino también de la devolución de ese fondo? Nos referimos sobre todo porque hay municipios en los que no van a tener seguramente problemas para devolver, pero seguramente a otros esto les ha supuesto un problema ya en la ejecución de sus presupuestos con respecto al 2016 y al 2015. Han errado, es verdad que ligeramente, las previsiones con respecto a octubre de 2016. Y es verdad que es un margen pequeño de error, pero volvemos a lo mismo. Yo sé que acertar exactamente la cifra de recaudación no es fácil, pero entre no acertar y sistemáticamente errar y siempre a menos, pues creo que hay un espacio, hay un margen de actuación. Nos gustaría saber si hay alguna medida para poder solucionar este problema. Nos preocupa el impuesto de sociedades, evidentemente, porque es el que
en apariencia, está teniendo un comportamiento más errático o menos, iba a decir, que se ciñe menos a las previsiones cuando las previsiones tienen en cuenta la situación económica. Es decir, si las previsiones no tuvieran en cuenta el escenario económico en el que nos movemos, entenderíamos la desviación. Pero como tienen en cuenta, a Podemos Vizcaya nos cuesta entender por qué, si el escenario económico es el que es, las previsiones con respecto a lo que se va a recaudar en el impuesto de sociedades son las que son y pinchamos ahí. Se ha hablado de algún tipo de reforma fiscal y además acordada y armonizada para poder paliar esta recaudación insuficiente. El Grupo Juntero Podemos Vizcaya pensamos que Vizcaya puede recaudar más y mejor y que eso depende evidentemente de una nueva reforma fiscal integral, de una revisión integral y también de una revisión integral de algunos de los aspectos que ahora mismo tenemos como fijos, y es verdad que fijados por ley, pero es verdad también que las leyes se pueden modificar y adaptar a las necesidades. Nos preocupa profundamente, una vez más, que un año más, además, se vuelvan a hacer exactamente las mismas previsiones de recaudación con la misma cantidad para el ejercicio 2017, sin modificar ni un euro. Es decir, la previsión total de recaudación es exactamente la misma cifra que se tuvo para 2016. Tampoco nos cuadra económicamente que sean exactamente iguales, porque entendemos que las circunstancias económicas varían. Queremos saber qué soluciones hay con respecto a esta caída, que además en los últimos años la evolución del impuesto de sociedades, la verdad es que ha sido a la baja. Si comparamos los datos de 2015 con los datos de 2016 y los datos de 2014 y 2013, resulta que está cayendo en picado ese impuesto. Y, sin embargo, las rentas y los rendimientos del trabajo siguen comportándose al alza, es verdad que moderadamente, porque la situación es verdad que es la que es, pero una vez más creemos que la fiscalidad en Vizcaya recae fundamentalmente sobre los rendimientos y las rentas del trabajo y no tanto sobre las rentas del capital, y he ahí el quid de la cuestión. Y eso es un poco el global de las preocupaciones que, a la vista de los datos y del informe, de los informes que habíamos tenido la oportunidad de leer y de revisar, nos surgían al Grupo Juntero Podemos Vizcaya. De ahí la preocupación y de ahí las preguntas que le dejamos sobre la mesa. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Merinero Andrea.